Bueno, buenas noches. Vamos a platicar el día de hoy. Vamos a hablar un poco acerca de, ya vamos a ver los contratos atípicos. Vamos a comenzar ahora analizando los contratos de compraventa mercantil y todas las modalidades de compraventa mercantil y las relacionadas con ella. Les voy a colocar, antes de comenzar a compartir pantalla, voy a- por favor, cuando entren, apaguen el micrófono. La verdad, es una falta de respeto que dejen el micrófono abierto, realmente. Bueno, vamos a platicar un poco. Solo voy a poner aquí, esta es la asistencia, por favor se apuntan. Vamos a iniciar. Bueno, comenzamos compartiendo un poco de pantalla, comenzamos hablando de este tema. Bueno, vamos a hablar un poco de la compraventa mercantil, que es el tema que nos atañe hoy en la noche. Hay un micrófono abierto, es el mismo micrófono de siempre, ciérrenlo, por favor. Bueno, vamos a hablar acerca de la compraventa mercantil. La compraventa mercantil se distingue porque en una compraventa mercantil va a intervenir un comerciante. Para que exista compraventa mercantil tiene que haber un comerciante. Y en contraposición de esto, cuando hablamos que en una compraventa mercantil intervienen solo comerciantes, estamos hablando de un negocio mercantil pleno. Pero para que exista compraventa mercantil, por lo menos, uno de los dos sujetos tiene que ser comerciante. Entonces, el concepto no difiere mucho del que difiere en el derecho civil. Un contrato como el que una persona denominada vendedor transfiere, pues en este caso, la propiedad de una mercadería o bien propio del tráfico mercantil, un servicio también, a otra persona denominada comprador a cambio del pago de un precio. Y como decíamos, se va a distinguir de la compraventa civil porque las mercaderías, los bienes o servicios eh, en materia mercantil se enajenan en masa, en gran escala, y por lo menos uno de los elementos subjetivos tiene que ser comerciante. Ya habíamos explicado que cuando se da en masa, en gran escala, en masa ¿qué quiere decir la masificación? Cuando estamos hablando de la masificación, estamos estableciendo que es un reiterado, que cuando se hace en masa se realizan reiteradamente varios negocios de compraventa a un mismo tiempo. Por eso es en masa. Si se realizan al mismo tiempo varios negocios de compraventa. ¿Cuántos negocios de compraventa puede realizar de venta del día de hoy de mobiliario de equipo, por ejemplo, la IBM en Guatemala? Puede estar distribuyendo equipo en Retabuleo, en Jalapa, en Petén, etcétera. Entonces, por eso es que es en masa, ¿verdad? Porque al hablar de masa es que estamos hablando que se están realizando varias negociaciones al mismo tiempo, de que no tienen que guardar un orden específico, sino que es una reiteración de negocios a gran escala, porque los productos, el tráfico y el flujo mercantil prácticamente es, por ejemplo, en estos momentos, establecer cuántos negocios se están dando en la torre a nivel nacional sería prácticamente imposible establecer hasta el cierre de caja cuántas compraventas de negocios se han dado de productos de. Bueno, vamos a establecer dentro de las características de la compraventa mercantil que la compraventa mercantil básicamente es un contrato bilateral, es oneroso, es conmutativo, es consensual, principal y traslativo de dominio.
No vamos a entrar a definir cada uno de estos términos porque nosotros ya los conocemos del derecho común, del derecho civil, ya los conocemos, ya los hemos venido viendo, ya los hemos venido analizando. Y básicamente estamos estableciendo que la compraventa es un contrato bilateral, quiere decir que es que porque existen dos sujetos, uno que realiza una prestación y el otro ejecuta otra prestación, un sujeto que entrega la propiedad de una mercadería, bien o cosa o servicio, y el otro sujeto pues paga el precio. Pero eso es bilateral. Es oneroso porque en este contrato pueden haber provechos, ganancias, utilidades, pero también pueden haber gravámenes recíprocos o pérdidas recíprocas. Es conmutativo porque las prestaciones se presumen ciertas y debidas a partir del momento de la celebración del contrato. El contrato es consensual porque recordemos que la compraventa es un contrato que se perfecciona con el consentimiento. Basta que los sujetos convengan en el precio y la cosa para que el contrato se considere perfecto. Por eso es que es consensual. Es principal porque el contrato pues es un contrato subsiste por sí solo, no necesita de otro contrato accesorio, de otro acto accesorio para poder hacer la vida jurídica. Y es traslativo de dominio. Eso quiere decir que se transfiere la propiedad del bien o cosa. Dentro de los elementos personales, los elementos subjetivos o personales, tenemos tanto al vendedor como al comprador, y estos sujetos, pues también, lo importante es que por lo menos uno de ellos deba ser comerciante. ¿Sí? El vendedor es la persona que transfiere la propiedad del bien o cosa, y el comprador es el que paga por adquirirla, paga el precio de la cosa. Como lo veníamos anticipando, por lo menos alguno de estos sujetos tiene que ser comerciante, ¿verdad? Por lo menos uno de ellos. Pues aquí dentro de los elementos reales de este contrato, básicamente el elemento real, el elemento material, que es la prestación en sí, son las cosas, objetos o mercaderías que se dan en venta y el precio de la cosa. Es decir, o sea, tenemos dos elementos reales. Las cosas, que prácticamente son las mercaderías o bienes sujeto de transacción mercantil, y el precio. Dentro de los elementos formales tenemos que este contrato es un contrato donde se da la libertad de forma. Recordemos que una de las características del derecho mercantil es que es un derecho poco formalista. Entonces aquí también, y lo vimos dentro de las características del derecho mercantil, que basta con que las partes pues, solemnicen el negocio en idioma español y que indiquen de la forma que quieran, que materialicen la forma como se obliguen, de esa forma se van a olvidar, pero esencialmente la libertad de forma es una de las características de los contratos mercantiles, no son sujetos a formalidad alguna, se van a obligar las partes en la forma que quisieran obligarse. Y básicamente, dentro de los elementos formales del contrato de compraventa mercantil, tenemos que se da la libertad de forma. Vamos a analizar algunas clases o especies de compraventa, ya para entrar un poquito en materia. Bueno, tenemos la primera modalidad que vamos a analizar hoy en la noche es la venta contra documentos.
Bueno, recordémonos que cuando nosotros analizamos en el Derecho Mercantil 2, habíamos analizado algunos títulos representativos de mercaderías. Dentro de esos títulos representativos de mercaderías tenemos básicamente la carta de porte, el conocimiento de embarque, el certificado de depósito, que eran títulos de crédito que pues, son títulos representativos de mercaderías. Entonces la venta contra documentos pues ocurre realmente la venta contra documentos ocurre cuando el vendedor, que va a enajenar una cosa por medio de un título representativo de documentos, se cumple cuando se va a entregar el objeto vendido, pero no se va a entregar el objeto vendido físicamente, sino que se entrega por medio del título representativo de mercaderías. Y en ese instante, pues prácticamente pues, se debe pagar el precio y el comprador únicamente puede negarse a pagar si existen defectos de calidad o el estado de las mercaderías, las mercaderías están absolutamente dañadas, ¿verdad? Entonces, básicamente es así como se materializa esto, ¿sí? Y reitero, en este tipo de mercaderías, vamos a entregar, en este tipo de contrato de compraventa se va a cumplir enajenando a través de la entrega de la mercadería, pero no se hace a través de la entrega física de la mercadería, sino que se le hace mediante la entrega del título. Cuando se va a entregar el título, si es un título creo, pues habrá que endosar ese título, ¿verdad? Habrá que transferirlo de la forma que eh, de un endoso, o si es el portador por la simple entrega, etcétera. Nosotros analizamos el artículo 695. Dice venta contra documentos. Dice, en las ventas contra documentos, el vendedor cumplirá su obligación de entrega remitiendo al comprador, dice, los títulos representativos de mercaderías y los demás documentos indicados en el contrato decididos en el mismo. Si se salva o pacto contrario, el pago del precio deberá hacerse en el momento en que se entreguen los documentos, sin que el comprador pueda negarse a efectuar el mismo, alegando defectos relativos a la calidad o estado de las cosas, a no ser que tenga prueba de ello. O sea, el otro no puede negarse a pagar, a menos de que tenga prueba de que hay defectos en la calidad, cantidad, la forma como se le entregaron las mercaderías. Si nosotros, la calidad de las mercaderías, siempre, ya sabemos, nosotros hemos hablado un poquito de la especie y calidad medias, la calidad de máxima calidad, una calidad regular, etcétera. Entonces, si el producto no está con la calidad que él lo pactó al momento de comprar, porque es un contrato consensual, entonces se puede negar a recibir el precio o que las cosas hayan llegado en un estado calamitoso, ¿verdad? Esa es la otra característica. ¿Tienen alguna duda respecto a esto, a esta primera modalidad? ¿Alguna duda? No, Lick. Perfecto. Bueno, sigamos analizando. Bueno. ¿Escuchan bien? ¿No hay ninguna interrupción? Todo está bien, Lick. Todo bien, Lick. Gracias. Todo bien, Lick. Bueno. Vamos a dejar entrar a Manrique que quiere entrar. Lo vamos a ver. Vamos a realizar otra vez, regresar por aquí. Estábamos aquí.
Aquí. Bueno. Bueno, vamos a hablar de la venta de cosas en tránsito. Se puede negociar un objeto que viene en tránsito. Regularmente, un objeto que es representado a través de una carta de porte o conocimiento de embarque. Se puede negociar un objeto que viene en tránsito, una mercadería, por ejemplo, que viene en barco o que va viajando en vehículo, por ejemplo, de Guatemala para Petén, ¿verdad? Hay una característica de este tipo de contratos, es que si en este tipo de contratos regularmente se contrata un seguro. Se contrata regularmente un seguro. Perdón que haga esto, pero me tuve que salir para admitir a un compañero. Creo que vamos a poner ciertas reglas ya para admitir a cierta hora. Ya no vamos a admitir a nadie porque me tengo que estar saliendo de aquí para estar admitiendo a cada quien. Entonces traten de estar, por favor, a la hora, por lo menos si quieren unos 15 minutos después, les voy a dar. Después de eso no voy a admitir a nadie. Entonces, básicamente se puede debe contratarse en ese tipo de contratos un seguro, ¿verdad? Pero cuando se contrata, cuando se materializa este tipo de negocio jurídico, de compraventa de ventas, de cosas que vienen en tránsito, tiene la particularidad de que si entre los documentos entregados al porteador se encuentra la póliza de seguro, lógicamente de transporte, que cubre varios riesgos, ¿verdad? Los riesgos se entienden a cargo del comprador desde el momento que se entreguen las mercaderías al portador. Entonces, la venta de cosas en tránsito, aquí vamos a ir distinguiendo en estas compraventas en qué momento se transfiere el riesgo al comprador. Es decir, en qué momento, cuando decimos que se transfiere el riesgo al comprador, estamos hablando de que a partir de ese momento el comprador ya responde por cualquier daño, es la persona que va a responder por cualquier daño o perjuicio que le pueda suceder a la bien, objeto, mercancía, que es objeto de contrato. Y en este caso, pues básicamente esta modalidad es una modalidad que se determina en hacer a la vida jurídica cuando un bien, una mercadería, se encuentra viajando en un contrato de transporte, y lógicamente que tiene que haber una carta de porte. Y en este caso particular, si dentro de esos documentos, pues obra la póliza de seguro de transporte, pues los riesgos se van a trasladar al comprador desde el momento de la entrega de las mercaderías al portador. Cuando se le entregan las mercaderías por parte del vendedor al transportista, que es el porteador, fletante. Entonces, a partir de ese momento que el porteador las tiene en su poder, ya los riesgos de la cosa, ya el vendedor se desliga de los riesgos de la cosa y entonces la cosa pasa a dominio del comprador. O sea, los riesgos pasan a cuenta de él. A partir de que se transfieren esas mercaderías, ingresan al medio de transporte y entonces ya en ese momento ya los tiene el porteador o transportista y entonces ya los riesgos de la cosa y el vendedor se libera de ellos y pasan a nombre del comprador. El comprador ya es responsable de ellos. Si nosotros analizamos el artículo 696, dice cosas en tránsito. Dice, si las cosas se encuentran en tránsito entre los documentos entregados figura la póliza de seguro de transporte. Dice, los riesgos se entenderán a cargo del comprador, dice, desde el momento de la entrega de la mercadería al porteador, a no ser que el vendedor supiera el tiempo de celebrar el contrato, la pérdida, avería de la cosa y lo hubiera ocultado el comprador. Entonces aquí, básicamente, cuando hablamos de riesgos, ¿sí? Estamos hablando de que la cosa se puede destruir, de que la cosa se puede sufrir alguna destrucción por las inclemencias del tiempo, por la forma como se va a transportar, etc. Entonces, esos riesgos de la cosa pasan a cargo del comprador desde que el vendedor se los deposita o se los entrega al porteador fletante o transportista, desde el momento que
que los comienza a transportar. Se podría supeditar comprador de los riesgos si el vendedor sabe al tiempo de acelerar el contrato que hay una pérdida o detrimento que disminuya o cause menoscabo en el valor de la cosa, que sufriera alguna avería que también hace que pierda valor, que pierda importancia y que tenga un menoscabo en el precio de la misma, y eso se hubiera ocultado al comprador. Si el vendedor sabe que la cosa está averiada, que hay un detrimento en ella, y lo oculta, entonces, en ese caso, los riesgos no pasan a nombre del comprador, sino que siguen estando, el vendedor sigue siendo responsable de esto. No sé si tienen alguna duda de esto. No, Lick, gracias. ¿Está todo claro entonces? Vamos a hablar ahora, bueno, vamos a encontrar ahorita unos títulos de contratos como FAS, como FOB, como CIF, como XWorks, como DPTD, etcétera, varios. Esos se llaman términos internacionales de comercio. El término FAS, el término FOB, el término CIF, CF, XWorks, etcétera. Esos se conocen como términos internacionales de comercio. Se llaman Incoterms. Eso quiere decir que estos son términos internacionales de comercio. Bueno. Free, FOB quiere decir FOB, que significa Free on Board. Libre a bordo, puerto de embarque convenido. Libre a bordo. En este caso, el comprador cumple con la obligación de entregar la cosa cuando la deposita a bordo del buque u otro vehículo que ha de transportarla en el lugar y tiempo convenido, en el puerto de embarque convenido. A partir de ese momento se trasladan los riesgos al comprador. Si nosotros analizamos el artículo 697, dice libre a bordo FOB. Dice en la venta a bordo FOB. La cosa, objeto de contrato, deberá entregarse a bordo del buque o vehículo que haya de transportarla en el lugar y tiempo convenidos, momento a partir del cual se transfieren los riesgos al comprador. El precio de la venta se entenderá el valor de la cosa, más todos los gastos, impuestos y derechos que causen hasta el momento de la entrega a bordo del portador. O sea que en este tipo de compraventa, una vez el vendedor coloque la cosa, las mercaderías, los bienes que son objeto de una transacción, de una compraventa mercantil, cuando las deposita a bordo del buque u otro vehículo que las va a transportar, entonces a partir de ese momento se trasladan los riesgos al comprador. En ese momento el vendedor deja ya de tener alguna responsabilidad en cuanto a esto. Y lo que es importante establecer que la venta, el precio de venta va a incluir el valor de la cosa, los gastos, impuestos o derechos. Cuando estamos hablando de derechos, son los derechos arancelarios, los derechos que se deben pagar de viajar de un lugar a otro, los derechos de el pago del transporte, etc. No hablemos de seguro porque más adelante vamos a hablar de otra modalidad relacionada con esto. Y son todos esos gastos que se causan hasta que el porteador entrega la mercadería. ¿Si tienen alguna duda de esto? ¿Alguna duda? Mi pregunta, Buenas noches. sí, buenas noches, Lick. Con respecto a este artículo, es como lo que se está dando ahorita con los carros que traen que uno los compra, por ejemplo, en una página específica y uno deposita el pago, o, o no tiene que ver con eso. Fíjese que la verdad no lo escuché muy bien, la verdad su conexión está muy mal, ¿podría repetírmelo, por favor? No, le decía de que este artículo se refiere, por ejemplo, cuando uno compra vehículos o algún artículo en una página. Ahorita se está dando mucho de los vehículos que entran por la página de AutoWinnie y ellos lo mandan por barco, entonces a eso se refiere este artículo. Sí, o sea, está hablando de mercaderías, objetos o bienes que son objeto de comercio.
Pero aquí lo que tenemos que entender en este tipo de contrato es el momento que se traslada el riesgo al comprador. O sea, esa figura que usted está explicando sería coherente y sería lógica aplicarla a la figura contractual que estamos enseñando. Sí, cuando al momento de haber celebrado el contrato se establece que a partir de que el vehículo se puso en el buque y no sé qué medio de transporte lo traslada aquí a Guatemala, si se establece que a partir de ese momento los riesgos de la cosa son a cargo del comprador. Si eso es así, si el contrato dice eso, es un ejemplo perfecto. Si no, estaríamos ante otra figura distinta de las que vamos a ver más adelante nosotros. Vamos a ver muchas figuras totalmente distintas. ¿Clara la respuesta? Gracias. Ciérrame su micrófono, por favor. Bueno, vamos a seguir analizando. Prácticamente aquí lo que debemos entender también es que cuando el vendedor va a colocar la mercadería, va a ser en el puerto de embarque. Si voy a trasladar una mercadería, por ejemplo, del puerto que está pegado a San Marcos hacia abajo, al que está de este lado de Jutiapa, por poner un ejemplo, que las costas de aquí son pequeñas, si pusiéramos un ejemplo, si fuera en México, por ejemplo, si lo fuéramos a hacer llegar del puerto Madero hacia, por ejemplo, a Tamaulipas, hasta arriba, o a Baja California, por ejemplo. Entonces, básicamente aquí, cuando eso de la traslación del riesgo de la cosa, cuando el vendedor cumple con entregar la cosa, lo hace en el puerto de embarque, es decir, del puerto de donde va a salir el buque, por el medio de transporte. A partir de ese momento, cuando ya las cosas o mercaderías son puestas adentro del buque, entonces ahí ya se trasladan los riesgos al comprador. El ejemplo que nos ponía la compañera es un ejemplo que habría que analizar el contrato específico para determinar si en el contrato se establece que a partir de que las cosas se pongan en el buque del puerto de embarque convenido, las cosas se trasladan al comprador, el riesgo de las cosas. Bueno, vamos a analizar otro tipo de compraventa y esta se llama free aside, quiere decir libre al costado del barco puerto de embarque convenido. Free aside. En este tipo de compraventa, el vendedor entrega la mercadería y transfiere los riesgos de la cosa al comprador en el momento que coloca la mercadería a un costado del buque y no adentro, con el ejemplo anterior, del puerto de embarque convenido. Momento a partir del cual el vendedor va a trasladar los riesgos de la cosa al comprador. Y el artículo 698, con relación a este respecto, establece lo siguiente. Dice, en las ventas al costado del buque o vehículo FAS se aplicará el artículo anterior con la salvedad que el vendedor cumplirá con su obligación de entrega al ser colocadas las mercaderías al costado del buque o vehículo y desde ese momento se transfieren los riesgos al comprador. Y tenemos que entender que en este tipo de mercadería, en este tipo de compraventa, como nos remite el artículo anterior, entonces el precio de la venta también incluye el valor de la cosa, a los gastos, impuestos y derechos que se causen hasta el momento de la entrega a bordo del porteador. No sé si hay alguna duda en cuanto a esta figura. Y
Disculpe, ¿podría volver a repetirlo? Es que no logré captar. Bueno, en este tipo de compraventa, es una compraventa con una modalidad en donde el vendedor transfiere su responsabilidad, transfiere el riesgo de la cosa al comprador, ¿sí? En el momento que en el lugar, puerto, donde va a partir el buque hacia otro destino, ¿sí? En el momento que en ese puerto, que se llama puerto de embarque, el vendedor va a poner al costado del buque las mercaderías que son objeto de contrato. En ese momento, a partir de ese momento, se transfieren los riesgos al comprador. A partir de ese momento, el comprador tiene el pleno dominio de la cosa y cualquier cosa que pase con esa mercadería es su responsabilidad. ¿Sí? En el precio de venta va incluido el valor de la cosa o el precio de lo que conocemos nosotros como precio, ¿sí? Más los gastos, los impuestos y los demás derechos, gastos de transporte y todo lo demás que incluye. ¿Está claro? Disculpe, ¿está Sí, claro? Lick, gracias. ¿Qué era lo que veníamos diciendo, verdad? Se aplica en esta circunstancia. Bueno, vamos a analizar ahora la compraventa CIF, que quiere decir en inglés Cost, Insurance, Freight. Esto quiere decir costo, seguro y flete. En este tipo de compraventa de naturaleza mercantil, se establece que el precio de la mercadería, o el momento que se pague el precio de la mercadería, este comprende no solo el valor, costo o precio de la mercadería, sino que también incluye el seguro y el flete. Más adelante nosotros vamos a establecer, cuando analicemos el contrato de transporte, que la retribución o precio del contrato de transporte de cosas se llama flete. La retribución o precio del contrato de transporte de personas se llama pasaje. Entonces, la retribución o precio o valor del contrato, lo que nosotros le vamos a pagar a un transportista porque nos traslade, por ejemplo, nos traslade maquinaria, por ejemplo, del puerto de San José para acá, para Jalapa, se llama flete. Entonces, en este tipo de mercaderías incluye el costo, el seguro y el flete, que es el valor o precio de la mercadería, ¿verdad? Ese es el flete. Les voy a pedir un momento de su tiempo, disculpe, solo voy a tomar un poco de agua porque la verdad que se me está secando un poco la garganta, perdone. Un segundito, por favor. Les cuento que me vacuné ayer, entonces estoy así como, estoy mejor, pero ayer pues, la verdad que la mañana fue un poco larga, la tarde de ayer tampoco, también, perdón, estaba así como desvariando ayer que estaba dando clases. Vamos a seguir. Bueno, el fundamento de esta compraventa está en el artículo 699.
Este artículo dice en la compraventa, costo, seguro y flete. Dice el precio comprenderá. Dice el valor de la cosa, más las primas de seguro y los fletes, hasta el lugar convenido para que sea recibido por el comprador. Cuando estamos hablando del valor de la cosa, es el precio, es lo que nosotros pagamos por una cosa en un lugar, en un supermercado, en la farmacia, etc. Cuando estamos hablando de las primas de seguro, estamos hablando de, así, la prima es la retribución o precio del contrato de seguro. Lo que nosotros pagamos cuando tenemos un seguro, en este caso, es un seguro de transporte, es un seguro que cubre daños, que cubre robos, que cubre cualquier tipo de, o sea, protege la cosa en sí. Y el flete es el valor o precio del contrato de transporte. Bueno, vamos a seguir analizando. El artículo 700 es importante. Y dice, el vendedor de la compraventa sí, dice, estará obligado, dice. Las obligaciones del comprador CIF, les quiero anticipar ahorita que él tiene que contratar el seguro y también tiene que contratar el transporte. Entonces, las obligaciones de él están plasmadas en el artículo 700, que dice, el vendedor de la compraventa CIF se entenderá obligado, o sea, el vendedor, a contratar y pagar el transporte en los términos convenidos y obtener del porteador mediante el pago de flete, el conocimiento de embarque o la carta de porte respectiva. Recuerden ustedes que un contrato, que la carta de porte o conocimiento de embarque es un título de crédito representativo de mercaderías. La carta de porte va a tener como derecho literal autónomo como negocio subyacente de ese tipo de título de crédito un contrato de transporte. O sea, es un título representativo de mercaderías que acredita que una mercadería está siendo objeto de un contrato de transporte, que está viajando de un destino hacia otro destino. Y cuando es un transporte de naturaleza terrestre, se llama aérea, es carta de porte, y es marítima, es conocimiento de embarque. La segunda obligación del comprador, del vendedor, CIF, dice, a tomar y pagar un seguro por el valor total de la cosa objeto de contrato a favor del comprador o de la persona por esta indicada. Porque no precisamente el comprador va a ser el que va a recoger la cosa, sino que también puede ser otra persona legitimada también con la carta de porte o el conocimiento de embarque. Dice, a tomar y pagar un seguro por el valor total de la cosa objeto de contrato a favor del comprador o de la persona que esté indicada que cubra los riesgos convenidos a falta de convenio. Los riesgos que puede sufrir la cosa, que puede sufrir robo, que puede sufrir detrimento, descomposición, etc. ¿Sí? O a falta de convenio, si no se estipuló en el contrato cuáles van a ser los riesgos que va a cubrir la cosa, se entiende que son todos. Que se entiende que son los usuarios, los que podrían estar sujetos y que pudiera sufrir de una forma general o ordinaria una cosa. Por ejemplo, si nosotros vamos a trasladar, por ejemplo, en este caso vacunas, las vacunas que están hoy, ¿verdad? Entonces, básicamente tendríamos que también tener nosotros dentro de los riesgos, el riesgo de descomposición de las vacunas, si por ejemplo falla el sistema de refrigeración, por poner un ejemplo, ¿verdad? Dice, y a obtener del asegurador póliza o el certificado correspondiente. Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra riesgo, para que la tengamos un poquito más para que la entendamos mejor nosotros. El riesgo de la eventualidad de todo caso fortuito previsto en la póliza. ¿Sí? Eso está en el artículo. Si nosotros ubicamos el artículo, ubiquemos en el artículo 875 del Código de Comercio. El artículo 875. Dice definiciones. Y si nosotros leemos la palabra riesgo, dice, la eventualidad de todo caso fortuito que puede provocar la pérdida prevista en la póliza. Si es un seguro de vida, la muerte es esa eventualidad. Si es un seguro contra daños que nos choquen el vehículo, es esa eventualidad. Si es un seguro de gastos médicos, que nos enfermemos, es esa eventualidad. Entonces los riesgos que se van a cubrir aquí son los riesgos que va a sufrir la cosa cuando es objeto de una transportación. Que la cosa se pueda destruir, que la cosa se pueda descomponer, en el caso de las vacunas, que la cadena de frío no venga bien y entonces no lleguen bien las vacunas a su destino, que la cosa pueda ser objeto de robo, que pueda ser objeto de incendio, todo ese tipo de cosas.
Entonces, las obligaciones del vendedor CIF, en primer lugar, va a contratar el contrato de transporte, en segundo, va a contratar en los términos que están en el contrato de seguro, y le va a entregar, va a permitir entregarle al comprador en el puerto de embarque convenido, pues la póliza de seguro y la carta de puerto de conocimiento de embarque. Dice, el comprador CIF dice cuáles son sus obligaciones, pues prácticamente la base es pagar el precio, pagar los valores que venimos enumerando aquí que va a contratar el vendedor. Dice, obligaciones del comprador CIF. Recuerden que CIF quiere decir Cost Insurance Freight, costo, seguro y flete, porque eso es lo que contiene el precio de la compra. Es el comprador CIF, dice, el comprador CIF estará obligado a pagar el precio contra la entrega de los documentos a que se refiera el artículo anterior. El precio sabemos que es lo que incluye, que ya lo veníamos anticipando. Riesgos en la compraventa CIF. Vamos a ver a partir de qué momento se transfiere los riesgos al comprador. Dice, los riesgos en la compraventa CIF se transferirán al comprador desde el momento de que la cosa objeto de contrato haya sido entregada al porteador. Recuerden que el porteador es el transportista, es ese elemento subjetivo personal del contrato de transporte de cosas que va a transportar un bien de un lugar hacia otro lugar, de un destino de parte, del destino a otro destino, del puerto de embarque al puerto de destino. ¿Sí? Entonces, básicamente aquí dice los riesgos de la compraventa CIF se transmitirán al comprador desde el momento en que la cosa objeto de contrato haya sido entregada al porteador. La vigencia del seguro deberá iniciarse desde ese momento. Desde el momento en que el comprador traslada las cosas al porteador para que éste las transporte, ahí transfiere los riesgos al comprador y ahí inicia el contrato de seguro. Vamos a analizar qué sucede si el seguro es incompleto. Incompleto quiere decir que no están todas las coberturas de todos los riesgos, no se cubrieron todos, el vendedor no contrató todos los riesgos. Por eso es que el seguro es incompleto. ¿Verdad? Cuando, por ejemplo, nosotros contratamos un seguro de transporte, pues vamos a asegurar la cosa contra incendios, contra el detrimento que pueda sufrir, contra el robo, contra cualquier desperfecto que pueda sufrir el medio de transporte y a través de un accidente la pueda destruir, todo ese tipo de cosas. Pero si omitimos alguno de esos riesgos, este contrato, este artículo establece que el comprador puede contratarlo a cuenta del vendedor, y así lo dice. Si el vendedor sí no contratare el seguro en los términos convenidos o los que sean usuales, ya establecimos que van a pactar qué tipo de riesgos se van a contratar y en defecto de pacto, el seguro va a cubrir los que sean usuales, ¿verdad? Si nosotros vamos a transportar plantas, orquídeas, ¿qué tipo de seguro deberíamos contratar ahí? ¿Deberíamos contratar algún transporte refrigerado? ¿Deberíamos contratar algún transporte que vaya al aire libre? Si la vamos a proteger la cosa contra la lluvia, contra el mal tiempo, las inclemencias del tiempo, contra robos, contra incendios, ese tipo de cosas son las usuales. Dice, si el vendedor CIF no contratar el seguro en los términos convenidos, o sea, en lo que se pactó en el contrato, o los que sean usuales en defecto de pacto, dice, responderá al comprador en caso de riesgo como que hubiera respondido al asegurador. O sea, que el vendedor va a responder al comprador como que él fuera la empresa aseguradora, cubriendo los riesgos eventuales que tiene que cubrir y que él no contrató, porque no cumplió con lo pactado o no contrató en los términos que sean usuales. Dice, el comprador en este caso puede contratar el seguro y en todo caso deducirá el monto de la prima del precio debido al vendedor. No sé si hay alguna duda de esto. No, Lick. ¿Cuántos goles nos habrá metido México? ¿Llevar 4 allá o 3 o no? Bueno, no saben ustedes. Quiero verle. Ninguno, Lick. Analicemos, por favor, ahora la compraventa. Es una compraventa parecida a esta, solo que con la única
diferencia de que en esta compra-venta solo va pactado dentro del precio de compra-venta el valor o precio del mercadería y el flete o gastos de transportación. Entonces, en este tipo de compraventa dice se refiere te desprende el concepto, la definición, que en este tipo de compraventa el precio de la cosa incluye el valor o costo de la cosa y el flete o gastos de transportación y no va incluido el seguro. Y aquí se va a aplicar todo lo dispuesto en el artículo 701, pero solo con relación a lo que se refiere al costo y al flete y no vamos a aplicar lo del seguro. Analicemos el artículo 704, dice. En las ventas, costo y flete CIF, se aplicarán las disposiciones de la venta CIF con excepciones relativas al seguro. O sea, no se aplica lo del seguro. Entonces, tendríamos que entender que las obligaciones del vendedor de los 700 que se aplican para este sería nada más contratar y el transporte de los términos convenidos y entregar al comprador, pues el documento que sería la carta de porte, no el seguro. Analicemos, por favor, ahora el artículo 7, vamos a ver. Bueno, antes de seguir analizando esto, vamos a analizar el artículo 705. Y este habla de las cosas embaladas. Dice, en toda compraventa mercantil, el comprador que recibiere las cosas embaladas, algo que esté embalado es algo que está envuelto. Está en una caja, debidamente sellada, debidamente lacrada, debidamente protegida, en una caja de cartón, en un objeto, en un sobre, no sé, está debidamente protegida. Una cosa que viene embalada, así como vienen las vacunas que las bajan del avión y se mira que vienen las cajas y ahí vienen las vacunas adentro que nos van a poner, ¿verdad? Entonces, en toda compraventa mercantil, el comprador que recibiere las cosas embaladas, o sea, que vienen para reclamar los defectos de cantidad o calidad de la mercadería por sus vicios, lo hará dentro de los 15 días de la recepción. O sea, si una cosa viene embalada, viene en una caja o cualquier tipo de recipiente cerrado, si hay un error en la cantidad, si pedimos 5 computadores y solo traía 3, o de la calidad, si nosotros exigimos computadoras Apple y nos traen, por ejemplo, Lenovo, por ejemplo, o cualquier otro tipo de marca. Entonces, el comprador tiene 15 días para reclamar a partir de la recepción los vicios o defectos en la cosa. Bueno, vamos a analizar ahora algunas otras especies de compraventa. Analizando otras especies de compraventa del derecho civil que también se pueden aplicar aquí en materia comercial, porque el artículo 694 del Código nos establece que nosotros podemos aplicar supletoriamente las disposiciones del Código Civil en cuanto a que no contraríen el Código de Comercio. Eso también en materia civil, en materia mercantil, en materia de contratos, tenemos un artículo aparte del 1 del Código de Comercio, ya lo conocemos, que establece que a falta de disposiciones aplicables en este código se aplica el derecho común o derecho civil. El artículo 694 del Código de Comercio estipula que solo a falta de disposiciones en este libro se aplicarán a los negocios y obligaciones de contratos mercantiles, especialmente el Código Civil. Entonces, válidamente, de conformidad con el Código Civil, nosotros podemos utilizar lo que es la compraventa al gusto o a prueba, según el artículo 1799 del Código Civil. Voy a dejar el rol. Disculpe. ¿Será que nos hace favor de volver a subir el link? Es que no aparece. ¿El link de qué?
Que hay muchos han apagado sus cámaras. ¿Ya les llegó? Aún no, Lick. No, Lick, todavía no. Hágame el favor, Celeste Monroy, de compartirlo porque me parece que tengo una conversación con ella ahí, entonces un mensaje directo a ella. ¿Me puede compartir, Celeste, por favor? No sé qué pasó aquí, de verdad, con esto. ¿Les llegó? Disculpen, todavía no. No, Lick. Voy a pegárselo a Beckley. Beckley, por favor. Aún no llega, Lick. Permítame. Híjole, ahora. Permítame. Vamos a ver por aquí. Lick, donde le aparece el nombre de Celeste. Dele clic y dele seleccionar todos. Enviar a todos, perdón. No, permítame. Por favor, no sé ni cómo, no sé ni qué hice aquí, la verdad, honestamente. ¿Qué les llegó, no? Lo acaba de mandar Celeste, Lick. ¿Ya lo mandó? Ya está, Lick. Ya, Lick. Bueno, perfecto. Hazme el favor de copiarlo, Beckley, y me lo vuelve a mandar cuando falten unos 5 minutos. Ya cuando México nos llegue como 10-0, porfa. Así no son mentiras. Bueno, vamos a seguir explicando esto. ¿Quieren que sigamos explicando o quieren que lo dejemos por aquí? Bueno. Esas especies de compraventa de las que veníamos hablando. Luego la compraventa al gusto, el artículo 1799. Para que probemos una mercadería o cosa, a ver si nos gusta. Y dice las cosas que se acostumbra a comprar al gusto, o que las partes convienen a sujetar a prueba antes de comprarlas. No se consideran vendidas hasta el comprador quede satisfecho. El plazo para la prueba, salvo estipulación, es de 3 días, contados desde que el vendedor las ponga a disposición del comprador, y si este no aceptara dentro del dicho término, se le entenderá por desistido del contrato. ¿Sí? Entonces, lo que sucede aquí, nos dan unas cosas para que las probemos, y nos dan un plazo de 3 días para que nosotros, pues, digamos, si queremos ya ejecutar la compraventa o no, ¿verdad? Pero tenemos que probar antes las cosas. Bueno, dice la compraventa sobre muestras, ¿verdad? Dice, la compra sobre muestras lleva implícita la condición de resolver el contrato si las cosas no resultaren conforme a las muestras. Creo que esto es bastante claro, ¿verdad?
Nos dan una muestra de una cosa, cuando nos mandan, por ejemplo, a veces que nos llevan una muestra, por ejemplo, de un catálogo, nos llevan, por ejemplo, un casimir para que lo veamos, nos llevan varios casimires, y cuando nos llega la cosa no es como la que nosotros queríamos. Entonces, se puede dejar sin efecto, el contrato si lo que nos están enviando no fue lo que nosotros físicamente probamos, ¿verdad? La compraventa expresando especie y calidad, el artículo 1301 dice. Dice, vendida una cosa expresando su especie y calidad, el comprador tiene derecho a que se reserve el contrato si la cosa no resulta de la especie y calidad convenidas. Cuando se hubiera expresado el uso que se va a dar a la cosa, la calidad que debe corresponder a ese uso. Entonces, en este caso, nos están dando una cosa de conformidad con una especie y calidad, y al momento que nos la entreguen no tiene ni esa especie ni esa calidad que nosotros queremos. Cuando estamos hablando de una especie, por ejemplo, podemos hablar, por ejemplo, de una tela, ¿verdad? Nosotros queremos una tela, un edredón que sea de algodón, y no nos envían un edredón de algodón, sino nos envían uno de otro material distinto, ¿verdad? Un edredón sintético. Queremos un edredón de plumas y nos mandan un edredón de algodón. Entonces no es de la especie ni de la calidad que vimos. Si no sería de la misma especie, si nos mandaron, por ejemplo, una sábana, porque nosotros tuvimos un edredón de una especie distinta y de una calidad distinta que fuera de otro material. No sé si queda claro ahí. La compraventa sobre cosas futuras, sobre cosas inciertas, sobre las cosas que espera que se existan. Si se puede venderse las cosas futuras antes de que existan en especie y también una esperanza incierta. Por ejemplo, un chivo que van a hacer, una cosecha que se va a dar en un tiempo determinado, ¿verdad? Dice, pueden venderse las cosas futuras antes de que existan en especie y también una esperanza incierta. Dice. Igualmente pueden venderse las cosas o derechos litigiosos o con limitaciones o gravámenes cargas siempre que el vendedor instruya previamente al comprador de dicha circunstancia y así se haga constar en el contrato. Por ejemplo, los derechos litigiosos son, por ejemplo, una persona ha ocurrido su deceso y están tramitando el intestado o no lo han tramitado, o el testamentario, el proceso sobre testamentario, y uno de los herederos desea vender una casa que está intestada. Pues le vende los derechos a este sujeto, para que este sujeto cuando los compre pueda tramitar el intestado. Y saque la propiedad a su nombre. O por ejemplo, cuando tiene alguna limitación, que por ejemplo tiene alguna hipoteca, pues yo le digo, mire, yo le voy a pagar la hipoteca, y al pagarla, pues ya el banco le va a dar una carta de pago, entonces ya puedo registrar una compraventa a mi nombre. Entonces, en ese caso, pues, lo que me está vendiendo es una propiedad que está grabada, pero en el contrato debe determinarse, establecerse que esa cosa tiene un gravamen, tiene una hipoteca. Si fuera una moto, pues está sujeta a prenda, ¿verdad? Etcétera. La compraventa con reserva de dominio. Dice, es válida la venta con pacto de reserva de dominio, mientras el comprador no pague totalmente el precio o no se realice la condición a que las partes se sujetan a la consumación del contrato. El comprador obtiene en esta modalidad de venta la posesión y el uso de la cosa, salvo el convenio contrario, pero mientras no haya adquirido la plena propiedad, le queda prohibido cualquier enajenación o gravamen de su derecho sin previa autorización escrita del vendedor. Cuando el precio se paga totalmente o se cumple la condición, la propiedad plena se transfiere al comprador sin necesidad de ulterior declaración. En este caso, el vendedor deberá dar aviso por escrito al registro de la propiedad dentro de los 8 días de haberse cancelado totalmente el precio, para que se haga la anotación respectiva. La falta de cumplimiento de esta disposición será sancionada por el juez con una multa de 10 quetzales. Eso es que era multa, ¿verdad ustedes? Entonces, lo que sucede aquí con este tipo de compra-venta, que es con pacto de reserva de dominio, cuando alguien nos vende, sobre todo los inmuebles, suelen venderse algunas veces con pacto de reserva de dominio. Quiere decir que nos están dando a nosotros para que nosotros, el comprador, pueda usar y gozar de la cosa. Pero no la puede vender, no la puede gravar, no la puede hipotecar,
mientras él no pague el saldo el saldo del precio, el saldo restante. Al pagar el saldo restante, entonces termina el pacto de reserva de dominio y el comprador adquiere la plena propiedad. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos visto? ¿No? Bueno. Vamos a analizar ahora la opción de compra-venta. Cuando nosotros estamos hablando de una promesa de venta o de alguien promete vender a alguien, el Código de Comercio regula en el artículo 706, que es cuando estamos hablando de una opción de compraventa es cuando hay un oferente y un optante. El optante, nosotros cuando le prometemos vender una cosa y le damos varias opciones de pago o varias cosas que escoger. Esta es una opción de compraventa. Y cuando prometemos venderle a una persona un bien que está supeditado a unas arras, la persona a la que le prometemos comprar nos da unas arras, así se llama, hay una cláusula penal que establece que si nosotros no vendemos o si él no compra, pues hay una cierta penalidad para cada uno. El artículo en el Código Civil, pues ese tipo de contratos está supeditado a que no puede exceder de 2 años si se trata de bienes inmuebles o derechos reales de los mismos, si se trata de 1 año de otros bienes. La diferencia es que en materia mercantil pues no está sujeto a ningún plazo. No hay plazo, no hay plazo. Y el artículo 706 del Código de Comercio establece opción de compra-venta. En la promesa o la opción de compra-venta, dice de cosas mercantiles, dice las partes son libres de pactar el plazo sin límite alguno. O sea, no está sujeto a un plazo que esté determinado por la ley, sino que las partes a través de esa autonomía de la voluntad deciden escoger el plazo. Y el artículo 1676 dice, la promesa unilateral es la estipulación que una persona hace a favor de otra, otorgándole la opción de adquirir una cosa o un derecho en las condiciones pactadas y por el tiempo convenido. La opción puede ser un contrato independiente o celebrarse como pacto accesorio de otro. En ambos casos debe contener las condiciones en las que se realiza el convenio. La aceptación del optante debe ser expresa y no puede ceder a otro su derecho de opción, si no estuviera expresamente facultado por el promitente. La promesa bilateral de contrato obliga a ambas partes y les da derecho a elegir la celebración del contrato prometido entero de acuerdo con lo estipulado. Cuando la promesa se refiere a la enajenación de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, el contrato debe escribirse en el registro de la propiedad. Y esto es lo que nos interesa. El plazo en el contrato de promesa no podrá exceder de 2 años si se tratara de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, y de 1 año si se tratara de bienes, de otros bienes o prestaciones. ¿Usted hay alguna duda?
Bueno, entonces, básicamente en la promesa de compraventa, en materia civil no hay plazo. En materia mercantil no hay plazo, las partes lo pueden pactar a su gusto. En cambio, en materia mercantil, si se trata de bienes inmuebles o derechos reales, es de 2 años, ¿verdad? Y si se trata de otros derechos, es de 1 año. De otros bienes o derechos, prestaciones no inscritas en el registro de la propiedad. No son derechos reales. Bueno. Vamos a analizar este tipo de compraventas. Digo que la clase es siguiente porque los necesito frescos. Y además de eso, también es importante determinar que este tipo de términos internacionales de comercio, estos 5 términos que vamos a analizar, son parte del dominio de la lex mercatoria, del dominio de negociaciones mercantiles a través de los contratos atípicos y realmente no están regulados de forma expresa en el Código de Comercio, como sí lo están regulados la FOB, FAS, CIF y CF. Entonces vamos a dejar esto por una futura clase. Pero para ponerles un ejemplo, esta FCA, que es la Free Carrier, en esta el vendedor cumple con la obligación de trasladar los riesgos de la cosa cuando coloca la mercadería en el lugar fijado en el contrato, a cargo del transportista, luego de su despacho en aduana para exportación. Si el comprador no ha fijado ningún puerto específico, el vendedor puede elegir otro entre la zona estipulada donde el transportista será a cargo de la mercadería. Este término puede usarse. Aquí, bueno, lo principal en este tipo de compraventa es que el vendedor va a cumplir con su obligación cuando coloca la mercadería en un lugar que ha sido escogido por el transportista. Luego que la mercadería ha sido despachada de la aduana de exportación. Si una cosa viene de aquí, de México para Guatemala, entonces luego de que se va a colocar la mercadería, luego de su despacho en la aduana de exportación, que es la de México. Entonces se coloca ahí, entonces ya el comprador, en un punto específico que se ponen de acuerdo, ya recoge la mercadería y ya pasa a los riesgos a nombre de él. En este tipo de contrato de transporte se pueden utilizar cualquier medio de transporte. Cuando hablamos de un transporte multimodal, estamos hablando de donde intervienen varios medios de transporte. Aéreo, terrestre, marítimo. No sé si tiene alguna duda. Vamos a dejar por aquí. Por favor, no vayan a apagar sus cámaras, porque tengo que tomar una fotita. Entonces, a ver, la puedo tomar. Todos los días les tomo fotos, ya se habían dado cuenta, ¿no? Tengo que enviar un informe que hacemos nosotros mensualmente. Bueno, por el momento, eso es todo. No sé si hay alguna otra duda. ¿Todo está bien? Sí, no hay dudas. Bueno, espero que todo esté bien, ¿verdad? Y que estamos haciendo los esfuerzos más grandes que podemos, ¿verdad? Espero que tengan una bendecida noche, que todo esté bien y cualquier duda, por favor, si no tienen el valor de decirle aquí, pues escríbanme, con mucho gusto la podemos resolver. Buenas noches. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Noches. Buenas noches a todos. Bien. Feliz noche, Lick. Buenas noches.